En el prólogo de San Juan se anuncia solemnemente la gran noticia del Evangelio. El Verbo se ha encarnado. Jesús hecho hombre es la mayor cercanía del Padre a la humanidad. Y como ese Verbo es pura acción, necesita ser publicado. La primera voz que aparece en el mismo prólogo es la de Juan el Bautista, quien, a pesar de haber sido reconocido como el más grande por el mismo Jesús, respondiendo al cuestionario que le hacen los enviados de los judíos, con toda humildad deja para sí únicamente lo que cree que le corresponde. Su voz resuena porque es potente, de acuerdo al contenido de su comunicación. Su voz grita pidiendo allanar los caminos para la llegada del Mesías. Desde entonces se convierte en el más grande de los profetas, porque cuenta con el aval y la bendición del mismo Jesús. Su voz es el presagio de la gran voz. Es la introducción del que viene a visitar a su pueblo con el mensaje de la restauración. La fuerte voz del Bautista está llena de alegría y de esperanza. La gente estaba anhelante de palabras sabias que iluminaran el corazón y la vida. La palabra es anterior a la voz. En la palabra está toda la fuerza creadora. Existe desde siempre y es sustento del universo. Pero hay que saberla escuchar. Debe ser acogida e interiorizada mucho antes de ser proclamada. Como la palabra del Señor es misteriosa, no resuena en el corazón que se cierra por el egoísmo y el resentimiento. Posteriormente, y solo con la luz del Espíritu Santo, las voces se expanden para replicar como el Bautista la presencia arrolladora de Dios hecho carne entre el pueblo. Que cualquiera no se tome la vocería del mensaje divino. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino con el Espíritu Santo. Debemos aprender a reconocer las voces destempladas que con el pretexto de la predicación apagan a los oyentes el fuego de la fe. La voz de la fe tiene la potencia para avivar en el creyente el deseo de allanar el camino. Proviene de quien se ha preparado por el medio de la lectura consciente del Evangelio y del ejercicio de la caridad. La voz del creyente, que la gente identifica con el testimonio y la alegría, siempre será inspiradora melodía. Jesús es la voz del Padre. Tiene el aliento suficiente y la palabra impecable para ser escuchada y seguida. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. La voz transformadora de Jesús es la fuente y la inspiración de la comunidad. Ante la voz del Mesías, el Bautista también declara su acatamiento con sabor a silencio. Al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Se aprende a escuchar la voz del Señor ingresando al templo privilegiado del silencio combativo que ha podido apagar el ruido peligroso de las expresiones inciertas y vacilantes provenientes de todos lados. La voz del Señor no tiene eco ni eficacia en este mundo en el que todos hablan a la vez y muy pocos pueden distinguir alguna idea sensata. La voz del que habla en el nombre del Señor es tan grande que lleva el aval del Salvador y tan humilde que reconoce que ya no es su propia voz, sino la voz del que lo envía. He aquí
que yo pongo las mías en tu boca. Jeremías 5:14. Para saberse aptos de pronunciar y extender el mensaje divino, se debe examinar la capacidad interna de la escucha y del despojo. Antes de pronunciar una palabra hay que saber el significado de 1000. Si la voz no es el resultado de la lectura previa y el espacio generoso de la contemplación, las ideas pierden su hilación. Hay que tratar de disminuir el riesgo que denuncia el famoso humorista gráfico español André Rábago. Todos hablamos demasiado devaluando la palabra. Por eso hay que disminuirle a las palabras para salvar la palabra. Para dosificar las voces hay que volverlas escritura y literatura. La voz que no se alarga ni se atropella, ni se deja enredar en medio de tantas voces, inquieta más y perdura más que un discurso ininterrumpido de 3 horas. Ya no funciona mucho la idea de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Las voces más sensatas deben ser apartadas del sentir popular, donde se decoloran y marchitan porque son manipuladas y mal interpretadas. Las voces que conducen e iluminan se acrisolan y afirman en las noches de insomnio y las caminatas por el campo, donde las mentes libres miden el alcance de lo que van a decir y sobre todo de lo que no se debe pronunciar. Parece, sin embargo, que a menor número de ideas, mayor cantidad de vocablos. Antes de la voz certera deben apagarse las voces que no concuerdan. Después de la voz armoniosa, un ambiente de sosiego para poder digerir bien lo que se ha vocalizado. Los que hablan y hablan de todo con poco conocimiento y nula argumentación, tal vez no han entendido su temor a desarrollar el sentido de la escucha. Cerrar la boca y no emitir sonidos no es lo mismo que disponerse para escuchar. Alguien con fino sentido del humor dice que es una virtud enorme saberse callar, porque el que calla, pero le salen subtítulos en la cara. El ruido interno que tal vez otros no perciban es muy difícil disimularlo. El cuerpo balbucea en público las voces diabólicas y el bullicio interior que la mente no controla. El rostro, las manos y los movimientos físicos incontrolables solo saben danzar las arrítmicas voces de los monstruos fabricados en la imaginación. Los aullidos estrambóticos que emanan descifran la memoria del ruido que oyen compulsivamente. Hemos crecido estimulados por la voz de nuestros padres. Tal vez ninguna voz es tan tierna, sabia y protectora como la voz de la madre. Hay muchas voces melodiosas, radiales, de un timbre sin igual, que transmiten las grandes noticias y hacen gozoso el conocimiento. ¿Qué sería de la poesía sin el timbre apasionado de la voz? Es un espectáculo de la naturaleza las primeras palabras de los niños y un testimonio de grandeza la voz pausada de nuestros mayores. Si la voz proviene de un corazón noble, no necesita ser amplificada para que se expanda. La autoridad de su contenido, aunque suene trémula y desgastada, llegará fácilmente a muchos oídos para ayudar a esclarecer las sendas del desarrollo. Las voces de los amigos reunidos tienen el sabor del bienestar, pero una voz musical afinada, mezclada con otras voces, realiza el milagro de la plenitud de la belleza y la fuente del gozo, que solo pueden ofrecer las melodías bien cantadas de los coros. También hay voces descarriladas que llaman al desorden. Ahí es cuando se debe escuchar la iluminada voz interior para ser uno mismo la propia voz para la mejor opción. Señor Jesús,
Que escuchemos tu voz y la sigamos. Santísima Virgen de los Dolores, ruega por nosotros.